A mediados de la década de 1970, Guadalajara se convirtió en el epicentro de un poder oscuro y ambicioso. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Doneto Fonseca Carrillo no eran solo criminales, eran estrategas que supieron construir un imperio de drogas capaz de cruzar fronteras y desafiar al Estado. Entre marihuana y cocaína, sobornos y violencia calculada, el cártel de Guadalajara emergió en un México donde la corrupción y la impunidad abrían las puertas a quienes tenían visión y audacia. Cada operación, cada ruta de tráfico y cada alianza consolidaba un poder que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en el país. Pero el ascenso del cártel no estaba exento de riesgos. Enemigos, traiciones y la presión de la justicia internacional amenazaban con derribar su imperio en cualquier momento. Y justo cuando parecía que nada podría detenerlos, un hecho devastador estaba a punto de sacudirlos hasta sus cimientos. A mediados de la década de 1970, la ciudad de Guadalajara era un mosaico de contrastes. Por un lado, el crecimiento económico y la modernización urbana. Por otro, la violencia silenciosa que comenzaba a tejerse en los barrios más pobres y en los caminos rurales de Jalisco y los estados vecinos. Fue en este escenario que surgieron tres hombres que transformarían la historia del narcotráfico en México: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Cada uno traía consigo una combinación única de ambición, astucia y frialdad calculada, que les permitiría construir un imperio capaz de desafiar incluso al propio Estado. Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, era un hombre metódico y paciente. Su habilidad para negociar, su comprensión del entramado político y su visión estratégica lo convirtieron en el cerebro detrás de la organización. Caro Quintero, por el contrario, era audaz, impredecible y dispuesto a tomar riesgos que otros evitarían. Fonseca Carrillo, Doneto, aportaba la experiencia y los contactos necesarios para maniobrar entre autoridades locales y federales, asegurando la impunidad de sus operaciones. El contexto de México en esos años era fundamental para entender su ascenso. La corrupción en el gobierno y la policía, la limitada vigilancia en las fronteras y la demanda creciente de drogas en Estados Unidos crearon un terreno fértil para la expansión de sus operaciones. Los pequeños cultivos de marihuana en Sinaloa, Chihuahua y Nayarit empezaban a generar ingresos significativos, y el mercado estadounidense necesitaba cada vez más producto. El trío comprendió que el control de las rutas, los puertos y los aeropuertos era esencial para construir un negocio que trascendiera las fronteras nacionales. Entre 1976 y 1978 comenzaron a consolidar su modelo de operación, una red de corredores estratégicos que conectaban los cultivos con aeropuertos privados y puertos discretos, siempre respaldados por sobornos a funcionarios clave. La violencia aún era utilizada de manera selectiva, como herramienta de intimidación y control, pero la llegada de competidores y la necesidad de proteger su territorio hicieron que pronto se volviera brutal y despiadada. El primer gran desafío para el cártel llegó cuando decidieron expandir sus operaciones hacia la cocaína, en alianza con carteles colombianos. Este movimiento no solo incrementó sus ganancias, sino que también les enseñó que el tráfico de drogas internacionales exigía sofisticación logística y discreción absoluta. Cada envío de cocaína requería coordinación entre varios estados y países, y cualquier error podía significar la captura o la muerte. En 1979, el cártel de Guadalajara protagonizó uno de los actos más audaces y controversiales de su historia: el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. La operación, ejecutada con precisión escalofriante, mostró la capacidad logística del grupo y su disposición a eliminar cualquier amenaza, sin importar el riesgo internacional. La noticia del asesinato estremeció a México y Estados Unidos, desatando una investigación internacional que cambiaría para siempre la relación entre ambos países en materia de narcotráfico. A pesar de la presión creciente de la justicia y de los enemigos internos y externos, Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo continuaron consolidando su poder.
Establecieron alianzas estratégicas con otros grupos emergentes, controlaron las rutas más lucrativas y diversificaron sus operaciones, siempre con la mirada puesta en mantener su imperio intacto. Cada decisión estaba calculada, cada movimiento planeado con precisión, pero la sombra de la traición y la justicia acechaba cada paso. Y mientras el cártel de Guadalajara parecía imbatible, un conflicto inesperado comenzaba a gestarse en las sombras. Aliados que parecían leales, informantes secretos y la presión internacional preparaban un golpe que amenazaría con desmantelar el imperio desde dentro. Ninguno de los tres líderes podía anticipar que la ambición que los había elevado también sería la causa de su caída. El sol se ponía sobre Guadalajara a finales de los años 70, iluminando las calles que habían visto nacer un imperio criminal. Las fábricas de marihuana crecían en silencio, los aviones cargados de cocaína despegaban en la madrugada, y en los pasillos del poder se tejían alianzas que nadie podía prever. Y en medio de todo, Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo sabían que su tiempo de dominio absoluto estaba a punto de enfrentarse con fuerzas que quizá ni ellos podrían controlar. A comienzos de la década de 1980, el cártel de Guadalajara había alcanzado un nivel de sofisticación que pocos en el mundo criminal podían igualar. Las operaciones de marihuana se habían consolidado, pero la verdadera transformación llegó con la cocaína. La relación con los cárteles colombianos se volvió esencial. Los envíos desde Medellín y Cali exigían precisión logística, contactos confiables y un control absoluto de las rutas terrestres y aéreas en México. Cada kilo transportado era un desafío y una prueba de lealtad, y los líderes del cártel entendían que un solo error podía costarles millones de dólares y, lo más importante, sus vidas. Miguel Ángel Félix Gallardo, siempre calculador, comenzó a delegar responsabilidades y a estructurar la organización casi como un corporativo. Creó un sistema en el que distintos corredores manejaban regiones específicas, asegurando que cada operación tuviera supervisión, respaldo y protección. Rafael Caro Quintero se convirtió en la figura clave en la producción y transporte de marihuana y cocaína, mientras que Don Neto Fonseca Carrillo manejaba las relaciones con políticos y autoridades, garantizando que las investigaciones quedaran atrapadas en la burocracia o se desviaran hacia otras direcciones. La década de 1980 también trajo un aumento exponencial de la violencia. Las rutas de tráfico estaban en disputa y los rivales, muchos de ellos antiguos aliados, comenzaron a aparecer en cada frontera, cada carretera y cada aeropuerto clandestino. En 1981, un enfrentamiento con un grupo rival en Sonora dejó decenas de muertos, marcando un punto de inflexión. La violencia dejó de ser ocasional para convertirse en un instrumento sistemático de control y dominación territorial. En paralelo, los vínculos con Colombia no solo fortalecieron al cártel, sino que también lo pusieron en el radar de las agencias de Estados Unidos. La DEA, alarmada por el aumento de cocaína llegando a su país, comenzó a infiltrar redes de información y a presionar al gobierno mexicano para que actuara. La relación entre México y Estados Unidos se volvió tensa. Mientras los líderes del cártel expandían su imperio, también aprendían a navegar la diplomacia, el soborno y la intimidación, creando un equilibrio peligroso entre impunidad y riesgo constante. 1984 marcó un año decisivo. La operación más ambiciosa hasta entonces se puso en marcha: el transporte de toneladas de marihuana desde el norte de México hacia Estados Unidos usando vuelos clandestinos que desafiaban a la vigilancia militar y policial. Caro Quintero supervisaba personalmente cada detalle, desde el cargamento hasta los pagos a los pilotos y el manejo de los aeropuertos secretos. Cada éxito reforzaba la sensación de invencibilidad del cártel, pero también aumentaba la atención internacional sobre ellos. En medio de este auge surgieron tensiones internas. Algunos socios cuestionaban la prudencia de Félix Gallardo, mientras que otros comenzaban a reclamar mayor poder en la organización. La ambición personal empezó a filtrar entre los lazos de lealtad, y aunque Félix Gallardo mantenía el control, la semilla de la traición estaba plantada. Al mismo tiempo, la presión de la DEA y del gobierno estadounidense se intensificaba, y la investigación sobre el asesinato de Enrique "Kiki" Camarena comenzaba a dar frutos, acercándose peligrosamente a los líderes del cártel.
Hacia 1985, el Cártel de Guadalajara era un gigante del narcotráfico, pero cada decisión estaba cargada de riesgo. La combinación de expansión territorial, operaciones de cocaína y vigilancia internacional hacían que cada movimiento tuviera consecuencias impredecibles. Los aliados se volvían enemigos con rapidez, y la línea entre el poder absoluto y la caída estrepitosa era más delgada que nunca. Y justo cuando parecía que el cártel podía consolidar su dominio absoluto en México y Estados Unidos, un golpe devastador estaba a punto de cambiarlo todo. La investigación sobre Camarena estaba cerca de descubrir los nombres detrás del imperio. La presión internacional y la traición interna se alineaban de manera inevitable. Los líderes del cártel, acostumbrados a anticipar cada movimiento, estaban a punto de enfrentarse a una amenaza que ningún plan, ninguna estrategia y ninguna corrupción podrían detener. El imperio de Guadalajara, que había nacido entre cultivos de marihuana y vuelos clandestinos, estaba al borde de una tormenta que sacudiría sus cimientos, poniendo en juego todo lo que habían construido con sangre, astucia y ambición. A mediados de la década de 1980, el Cártel de Guadalajara había alcanzado un nivel de influencia y riqueza que pocos podían imaginar. Sus operaciones de marihuana y cocaína se extendían desde los campos de cultivo en Sinaloa, Durango y Nayarit hasta los aeropuertos clandestinos y los puertos del Pacífico, llevando droga hacia Estados Unidos con una precisión casi militar. Sin embargo, la ambición que los había elevado también los colocaba en la mira de las autoridades internacionales. El asesinato de Enrique Kiki Camarena en 1979 había dejado una cicatriz imborrable en la relación entre México y Estados Unidos. La DEA intensificó sus operaciones, infiltrando redes de información y presionando al gobierno mexicano para actuar. Por primera vez, los líderes del cártel sintieron el peso real de la persecución internacional. Los vuelos clandestinos, los corredores de droga y las rutas terrestres ya no eran suficiente protección. La vigilancia aumentaba, los arrestos se multiplicaban y la paranoia crecía entre los miembros de la organización. Rafael Caro Quintero, siempre audaz, comenzó a sentir que la sombra de la justicia se acercaba demasiado. Sus operaciones, antes impecables, ahora eran objeto de investigaciones coordinadas entre agencias estadounidenses y mexicanas. Don Neto Fonseca Carrillo, por su parte, utilizaba su experiencia y contactos para maniobrar entre políticos y jueces. Pero incluso su influencia parecía insuficiente ante la presión de la DEA y la atención mediática internacional. Félix Gallardo, el cerebro del imperio, comprendió que el tiempo para actuar se estaba acabando. Debía proteger a sus líderes y consolidar su poder antes de que las fuerzas externas lograran desmantelar todo. 1985 y 1986 fueron años de tensión máxima. Los vuelos clandestinos y los envíos de cocaína continuaban, pero ahora bajo la vigilancia constante de la DEA y del FBI. Cada operación implicaba riesgo extremo, arrestos, traiciones internas y la posibilidad de asesinatos selectivos para silenciar a quienes pudieran delatar la organización. La paranoia dentro del cártel crecía a medida que Félix Gallardo implementaba protocolos de seguridad más estrictos, separando funciones y limitando el conocimiento de las operaciones a un círculo muy reducido de colaboradores. En 1986 ocurrió el golpe que cambiaría el curso de la historia del Cártel de Guadalajara. Rafael Caro Quintero y Don Neto Fonseca Carrillo fueron arrestados por las autoridades mexicanas en colaboración con la DEA en un operativo que desmanteló buena parte de la estructura del cártel. La captura de estos dos líderes dejó a Félix Gallardo en una posición delicada. Su imperio seguía funcionando, pero la estructura había perdido solidez y muchos colaboradores comenzaron a considerar alianzas con otros grupos criminales emergentes. El arresto no solo debilitó al cártel, sino que también abrió la puerta a la fragmentación. Los corredores y aliados de Félix Gallardo empezaron a disputar el poder y los viejos rivales vieron la oportunidad de recuperar territorios que el cártel de Guadalajara había monopolizado durante años.
La violencia, antes controlada y estratégica, comenzó a escalar de manera desbordada, con enfrentamientos armados en carreteras, pueblos y ciudades, dejando un saldo de muertos y desaparecidos que marcarían a México durante la década siguiente. En paralelo, la DEA no descansaba. La investigación sobre el asesinato de Camarena seguía avanzando y la presión internacional sobre el gobierno mexicano se intensificaba. Félix Gallardo comprendió que su tiempo de liderazgo absoluto había llegado a su fin. Debía actuar rápido para asegurar su libertad y la continuidad de su imperio, o enfrentarse a la caída total. Fue en ese contexto que surgió la traición que nadie vio venir. Algunos colaboradores cercanos comenzaron a cooperar con las autoridades para salvarse, mientras otros buscaban arrebatarle poder a Félix Gallardo. La confianza, que había sido el pilar del cártel, se desmoronaba lentamente, y con ella la sensación de invencibilidad que había definido al cártel de Guadalajara desde sus inicios. Al final de 1986, Félix Gallardo se encontraba en la cúspide de un imperio debilitado, rodeado de enemigos internos y bajo la presión constante de la DEA y el FBI. Las calles de Guadalajara y los corredores de droga que él había creado estaban llenos de hombres dispuestos a desafiar su autoridad. Y mientras contemplaba el futuro, sabía que la historia que él había construido con sangre, astucia y ambición estaba a punto de enfrentarse a un desenlace que cambiaría para siempre el rostro del narcotráfico en México. La calma aparente que aún parecía rodear al cártel era solo la antesala de una tormenta inminente. Félix Gallardo no era inmortal, y el imperio que había construido podía desmoronarse en un instante, dejando un vacío que otros codiciarían sin piedad. A finales de la década de 1980, el cártel de Guadalajara ya no era el mismo imperio que había surgido en los campos de Sinaloa y las calles de Guadalajara. La captura de Rafael Caro Quintero y Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo había dejado un vacío de poder que comenzó a resquebrajar la organización desde dentro. Los corredores, antiguos aliados, empezaron a disputarse territorios y rutas estratégicas, mientras la violencia se multiplicaba en carreteras, pueblos y ciudades de Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua. La calma que había caracterizado la década anterior desapareció, reemplazada por un clima de miedo y confrontación constante. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, entendió que su estrategia debía cambiar radicalmente. La presión de la DEA y del FBI se intensificaba y la colaboración internacional comenzaba a dejar huellas en las investigaciones locales. Para mantener su imperio intacto, Félix Gallardo decidió reestructurar el negocio. Delegó el control de las regiones a diferentes grupos emergentes, creando lo que él mismo llamaría empresas independientes bajo una misma visión. Esta decisión, aunque pragmática, sembró las semillas de la fragmentación futura del narcotráfico en México. 1987 fue un año de tensión extrema. Las rutas de cocaína hacia Estados Unidos estaban más vigiladas que nunca y los aliados de Félix Gallardo empezaban a cuestionar su autoridad. El riesgo de traición interna era constante. Cualquier error podía significar la pérdida de poder o incluso la muerte. La violencia se volvió indiscriminada. Ataques a competidores, ajustes de cuentas y asesinatos estratégicos se convirtieron en herramientas para consolidar territorios, pero también en señales de que el imperio estaba en peligro de desmoronarse. La captura de Caro Quintero había marcado un precedente internacional. Estados Unidos no solo buscaba castigo para los responsables del asesinato de Enrique Kiki Camarena, sino que quería desmantelar todo el entramado del narcotráfico mexicano. La colaboración entre agencias, investigaciones encubiertas y presiones diplomáticas con México aumentaron el riesgo para Félix Gallardo. Cada movimiento debía ser calculado con precisión extrema. Una decisión equivocada podía provocar el colapso total de lo que había construido con años de astucia y violencia. Finalmente, en 1989, el destino alcanzó a Félix Gallardo. La DEA, trabajando de manera encubierta con autoridades mexicanas, logró coordinar su captura en un operativo que combinó inteligencia, vigilancia y la colaboración de informantes internos. El jefe de jefes fue detenido en Guadalajara, poniendo fin a su reinado casi absoluto sobre el narcotráfico en México. Su caída dejó un vacío enorme en la estructura del cártel y una pregunta que todos los actores del crimen se hicieron: ¿quién tomaría su lugar?
La detención de Félix Gallardo desencadenó una fragmentación histórica. Los corredores que habían sido sus aliados comenzaron a separarse, formando nuevas organizaciones independientes que disputarían el poder, los territorios y las rutas de tráfico que antes pertenecían al cártel de Guadalajara. La violencia aumentó de manera exponencial. Los asesinatos, secuestros y enfrentamientos armados se volvieron la norma en un país que empezaba a entender el costo humano del narcotráfico. Mientras el imperio de Guadalajara se desmoronaba, surgieron nuevos actores: los Zetas, el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana y otros grupos emergentes comenzaron a disputar las rutas y el control de las plazas. La organización que Félix Gallardo había construido con precisión y paciencia se transformaba en múltiples facciones, cada una buscando consolidar su propio poder. La violencia ya no era solo estratégica, se volvió desbordada, impredecible y aterradora. Y en medio de este caos, un hecho inesperado estaba por redefinir la historia del narcotráfico en México. Antiguos aliados y nuevos enemigos comenzaron a conspirar, formando alianzas que nadie podría haber previsto, preparándose para un conflicto que marcaría la siguiente década con una intensidad nunca antes vista. La sombra de la venganza, la traición y la ambición se extendía sobre todo el país, y el cártel de Guadalajara, aunque ya fragmentado, seguía siendo el epicentro de un legado de violencia que nadie podría ignorar. El imperio que había nacido en los años 70, construido con marihuana, cocaína y la audacia de 3 hombres, había caído en términos de unidad, pero su influencia sobre el narcotráfico mexicano estaba lejos de terminar. Solo que esta vez el juego sería más peligroso, más impredecible, y los protagonistas enfrentarían un desafío que pondrían a prueba cada decisión, cada lealtad y cada vida. Tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo a finales de 1989, México se sumió en un período de violencia inédita. El cártel de Guadalajara, antes unificado bajo una estructura jerárquica impecable, se fragmentó en múltiples organizaciones independientes, cada una disputando las rutas de tráfico, territorios estratégicos y alianzas con productores y distribuidores internacionales. Lo que antes era un imperio consolidado se convirtió en un tablero de ajedrez mortal, donde cada movimiento podía costar la vida de decenas de personas. De los restos del cártel surgieron nuevas figuras que marcarían la historia del narcotráfico en México. Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor Luis Palma Salazar, del cártel de Sinaloa, comenzaron a expandir su influencia en los estados del norte. Los hermanos Arellano Félix consolidaron el cártel de Tijuana, convirtiendo la frontera con Estados Unidos en un corredor altamente controlado y letal. Mientras tanto, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, empezaba a construir su propia red aérea de transporte de drogas desde Colombia hacia México y Estados Unidos, aprovechando los huecos dejados por la fragmentación del cártel de Guadalajara. 1991 fue un año crítico. La violencia se incrementó exponencialmente. Enfrentamientos armados, asesinatos selectivos y ajustes de cuentas se multiplicaron en Guadalajara, Culiacán, Tijuana y otras plazas estratégicas. Las autoridades locales, sobrepasadas por la magnitud del conflicto, no podían contener la escalada, mientras que la DEA y el FBI aumentaban su presión sobre los nuevos líderes, intentando comprender y desmantelar estas nuevas estructuras antes de que se consolidaran. En paralelo, los antiguos métodos del cártel de Guadalajara se transformaron. La marihuana y la cocaína seguían siendo los pilares del negocio, pero la sofisticación logística alcanzó niveles sin precedentes. Carreteras, rutas aéreas y puertos clandestinos eran operados con precisión casi militar. Los pagos a funcionarios, la corrupción política y las redes de sobornos se convirtieron en herramientas fundamentales para sostener el negocio. Sin embargo, esta complejidad también multiplicaba el riesgo de traición y errores, y cada fallo podía desencadenar represalias violentas y cambios abruptos en el equilibrio de poder. Mientras los cárteles regionales consolidaban su poder, los lazos con los productores colombianos de cocaína se fortalecieron. Medellín y Cali se convirtieron en socios estratégicos, enviando cargamentos a México para su distribución hacia Estados Unidos.
Cada transacción requería coordinación meticulosa. Aviones cargados de cocaína aterrizaban en pistas clandestinas, los envíos se dividían en convoys terrestres y las rutas se modificaban constantemente para evitar la vigilancia internacional. La eficiencia del negocio criminal alcanzaba niveles que muchos gobiernos consideraban casi imposibles de controlar. Pero esta expansión no venía sin costos. La violencia no solo era consecuencia de la competencia entre cárteles, también era un mecanismo de control social. Pueblos enteros quedaron atrapados en la disputa por territorios y rutas de tráfico. Secuestros, ejecuciones y amenazas se volvieron parte de la vida cotidiana en regiones enteras de México. La reputación y el miedo comenzaron a ser tan poderosos como la riqueza. Quien controlaba el terror, controlaba también el territorio. A medida que los cárteles emergentes del antiguo cártel de Guadalajara crecían, también lo hacía la influencia internacional del narcotráfico mexicano. Las rutas hacia Estados Unidos se consolidaban, los mercados europeos empezaban a recibir cargamentos de drogas y la colaboración con mafias sudamericanas permitía diversificar operaciones y expandir negocios ilícitos. México se convertía en el epicentro del comercio global de cocaína y marihuana, con antiguos líderes como Caro Quintero y Fonseca Carrillo observando desde prisión cómo su legado transformaba el mapa criminal del continente. Hacia 1992, la fragmentación estaba completa. Los cárteles regionales no solo competían por territorio, sino que también comenzaban a definir estilos, códigos y estrategias propias. El cártel de Guadalajara había desaparecido como unidad, pero su influencia persistía. Métodos, contactos y rutas que habían sido creados bajo el liderazgo de Félix seguían siendo utilizados ahora por facciones que habían aprendido a ser más violentas, más sigilosas y más despiadadas. En este escenario, una nueva guerra estaba gestándose. La lucha por el control absoluto de México y las rutas hacia Estados Unidos prometía ser más sangrienta, más estratégica y más impredecible que todo lo que se había visto antes. La historia del narcotráfico mexicano había entrado en una fase donde el poder, la violencia y la traición definirían quién sobreviviría y quién desaparecería sin dejar rastro. El legado del cártel de Guadalajara, aunque fragmentado, continuaba moldeando el futuro. Las semillas de ambición, violencia y corrupción que Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo habían sembrado estaban listas para florecer en nuevas formas, dejando a México al borde de una década de conflicto que cambiaría su historia para siempre. A mediados de la década de 1990, la violencia que había surgido tras la caída de Félix Gallardo se intensificó como nunca antes. Los cárteles regionales que emergieron del antiguo cártel de Guadalajara, Sinaloa, Tijuana, Juárez, no solo competían por las rutas hacia Estados Unidos, sino que expandían su influencia a mercados internacionales en Europa y Asia. Cada carretera, puerto y pista clandestina se convirtió en un territorio codiciado, donde la sangre y la corrupción eran moneda corriente. Joaquín El Chapo Guzmán consolidó el cártel de Sinaloa con un modelo de expansión agresivo y altamente organizado, combinando violencia estratégica con sobornos sistemáticos. Los hermanos Arellano Félix transformaron la frontera con California en un corredor casi impenetrable, usando la intimidación y la violencia para mantener el control absoluto. Mientras tanto, el cártel de Juárez operaba de manera más discreta, construyendo alianzas locales y rutas seguras que les permitían moverse sin ser detectados. La década de 1990 vio también la internacionalización del narcotráfico mexicano. Cargamentos de cocaína llegaban desde Colombia, eran transportados por México y enviados a Estados Unidos, Europa y Asia. Cada operación requería coordinación precisa, aviones clandestinos, convoyes terrestres y sobornos estratégicos a autoridades locales y federales. La guerra entre cárteles no solo buscaba dinero, buscaba supremacía territorial y reputación, y cada error podía significar la muerte inmediata. Hacia finales de los años 90, México se había transformado en un escenario de violencia organizada.
Los antiguos métodos del Cártel de Guadalajara, sobornos, rutas y alianzas internacionales, seguían vigentes, pero ahora bajo nuevas figuras más violentas y ambiciosas. Secuestros, atentados y ejecuciones eran rutina, y la sociedad civil quedó atrapada en un conflicto que redefiniría el país durante décadas. El legado del Cártel de Guadalajara permanecía vivo. Cada nueva generación de narcotraficantes aprendió de Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Ambición, estrategia y brutalidad podían construir imperios, pero también destruirlos. Aunque el cártel original se había fragmentado, su sombra continuaba moldeando la violencia y la política del narcotráfico moderno, dejando una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Quién tendría la última palabra en un juego donde la ambición, la traición y la violencia eran las únicas reglas? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.